La fosa de las Marianas es el punto más profundo del planeta. Se encuentra en el Océano Pacífico y alcanza una profundidad de 7 millas. La Tierra, con 4,5 billones de años de antigüedad, sigue cambiando y sorprendiéndonos. Los continentes se mueven, los volcanes estallan y los glaciares crecen y se derriten, creando paisajes increíbles. ¿Qué verdades ocultas guarda este oscuro y profundo lugar? Únete a nosotros para descubrir los fascinantes detalles de la fosa de las Marianas y lo que yace bajo el océano, revelando las profundidades ocultas del océano. Explorar la fosa de las Marianas es como sumergirse en las partes más profundas de los océanos de nuestro planeta. Este lugar no solo es profundo, sino también fascinantemente complejo. Los científicos enfrentan desafíos extremos mientras descienden en estas oscuras aguas. Son como detectives, tratando de descifrar qué poderosas fuerzas naturales han moldeado este mundo submarino. Allí han encontrado maravillas increíbles, como montañas submarinas en erupción, extraños volcanes de lodo y la característica geológica más grande de la Tierra. Lo que descubran en esta área única podría cambiar nuestra comprensión sobre cómo se forma y transforma la Tierra con el tiempo. Ubicada en el Pacífico Occidental, la fosa de las Marianas es el punto más profundo de todos los océanos del mundo. La búsqueda para entender cómo se formó esta profunda cicatriz en la corteza terrestre y cómo sigue afectando a nuestro planeta comenzó en 1872. Fue entonces cuando un barco británico, el HMS Challenger, emprendió una misión revolucionaria para mapear el fondo oceánico. Antes de esto, la gente creía que, al profundizar lo suficiente, el océano sería simplemente un lugar plano, aburrido y sin vida. Nadie esperaba encontrar algo interesante. El Challenger y su tripulación pasaron 4 años navegando 112.700 kilómetros, casi un tercio de la distancia a la Luna. Cada 225 kilómetros medían la profundidad usando una enorme cantidad de cuerda, 400 kilómetros en total, y muchos pesos de plomo. Fue un trabajo duro y agotador, pero en aquel entonces era la única forma de determinar la profundidad del océano. Cuando llegaron a un punto en el Pacífico Occidental, a 322 kilómetros de la isla de Guam, siguieron bajando la cuerda de medición, esperando que tocara fondo pronto, pero para su sorpresa, la cuerda seguía y seguía bajando. Fue un gran impacto. Nadie había pensado que el océano podría ser tan profundo. Cuando el peso finalmente tocó fondo a 8.187 metros, casi 8 kilómetros de profundidad, surgieron muchas preguntas. ¿Qué habían encontrado? ¿Era un pequeño hundimiento, un enorme agujero o algo más? Este descubrimiento despertó una gran curiosidad sobre qué más podría haber en esas profundidades. Este viaje del Challenger es considerado el inicio de la oceanografía moderna. Proporcionó el primer mapa aproximado del fondo marino, mostrando cómo se inclina desde la Tierra y luego se desploma en vastas llanuras planas. Pero el Pacífico Occidental era diferente. Allí, el fondo marino daba un salto repentino hacia una fosa de 8 kilómetros de profundidad, desafiando la antigua idea de que el fondo del océano era plano y monótono. Pasarían 75 años antes de que comenzáramos a obtener algunas respuestas. Fue entonces cuando un nuevo dispositivo llamado sonar revolucionó la exploración. El sonar comenzó como una forma de localizar submarinos a principios del siglo XX y mejoró mucho en la década de 1940. Funciona enviando ondas de sonido bajo el agua. Estas ondas rebotan en los objetos y regresan, y al medir el tiempo de estos ecos, los científicos pueden obtener una imagen clara de lo que hay bajo la superficie. Usar el sonar resultó ser mucho más fácil y barato que tener un grupo de marineros tirando de cuerdas. En 1951, un barco de la Marina Británica equipado con este sofisticado equipo de sonar regresó al punto profundo que el Challenger había descubierto. Los resultados fueron asombrosos. Crearon mapas detallados con el sonar y descubrieron que lo que pensaban que era un agujero era en realidad parte de una enorme fosa, 30 veces más profunda que la altura del Empire State Building. Esta fosa se extiende por más de 2.400 kilómetros, aproximadamente el doble de la longitud de California, desde el sureste de Guam hasta el noroeste de las Islas Marianas. Probablemente las personas se quedaron maravilladas con lo que vieron. El fondo del océano no era simplemente plano, estaba lleno de montañas y valles. Para un geólogo, esto era extremadamente emocionante. La fosa en sí tenía muchas variaciones. En su extremo sur, desciende otros 3 kilómetros hasta su punto más bajo, impresionantes 11 kilómetros bajo la superficie del océano. Los científicos encontraron el punto más profundo del océano, que sigue siendo el lugar más bajo conocido en la Tierra hoy en día. Nombraron este punto profundo como Challenger Deep, en honor al barco que lo descubrió por primera vez. Para comprender realmente la profundidad de esta parte de la fosa, imagina colocar el monte Everest allí abajo. Aún habría alrededor de
1,6 kilómetros de agua por encima antes de comenzar a ver la superficie del océano. Sin embargo, cómo exactamente se formó la fosa de las Marianas no estaba claro. Los investigadores concluyeron que la mejor manera de aprender más era descender y explorar el Challenger Deep personalmente. Pero esto no iba a ser fácil. En el fondo de la fosa, la presión es tan inmensa que equivale al peso de 50 grandes aviones presionando desde todos los lados. A continuación, exploraremos una misión histórica y audaz que marcó un hito en la exploración submarina. Presión extrema del mar profundo. Para mostrar lo que este tipo de presión puede hacer, los científicos realizaron una prueba con una cabeza de poliestireno. Planean colocar una de estas cabezas, que suelen usarse para exhibir pelucas, en una cámara de presión para simular las condiciones del océano profundo en la fosa de las Marianas. Esto equivale a aproximadamente 1.125 kilogramos por centímetro cuadrado. Si fuera una cabeza humana real, quedaría totalmente aplastada. En cambio, la cabeza de poliestireno se comprime, encogiéndose significativamente. Es un espectáculo sorprendente. Para dar una idea, la comparan con su tamaño original, y la diferencia es enorme. Realmente muestra cuán extrema es la presión en esas profundidades, y es un alivio que los humanos no estén expuestos a ese entorno. Proteger a los humanos de condiciones tan extremas representó un desafío real para los ingenieros. En 1953, un científico suizo llamado Auguste Piccard diseñó el Trieste, un sumergible de aguas profundas capaz de soportar esas aplastantes profundidades. El Trieste tenía un largo casco de 15 metros lleno de gasolina de aviación ligera y pesos de plomo para ayudarlo a mantenerse equilibrado bajo el agua. Debajo de esto, había una pequeña cabina redonda de apenas 1,8 metros de diámetro con gruesas paredes de acero diseñadas para mantener fuera la intensa presión. Después de 7 años de ajustes y pruebas, incluyendo varias inmersiones tripuladas que no superaron los 5,6 kilómetros, el Trieste finalmente estuvo listo para descender los 11 kilómetros completos hasta el fondo de la fosa. El hombre a cargo de esta audaz hazaña fue un teniente de la Marina de los Estados Unidos llamado Don Walsh, un experimentado explorador de aguas profundas. Esta misión se mantuvo en secreto, ya que solo unos pocos altos funcionarios sabían de ella. Comenzó en enero de 1960 desde la isla de Guam, que en ese entonces era un lugar bastante aislado, ideal para un proyecto discreto pero arriesgado como este, ya que la Marina realmente no quería un fracaso público si algo salía mal. Acompañando a Walsh en este histórico descenso, estaba Jacques Piccard, el hijo del diseñador del Trieste. Los dos estaban apretados en una pequeña y fría esfera, no mucho más grande por dentro que una nevera doméstica grande. Durante unas 9 horas, se disponían a explorar uno de los lugares más remotos y difíciles del planeta, la fosa de las Marianas. Su lento descenso al abismo comenzó a una velocidad de apenas 4,8 kilómetros por hora. A medida que bajaban, a unos 900 metros de profundidad, se encontraron envueltos en completa oscuridad, ya que la luz del sol no podía alcanzarlos. Las únicas fuentes de luz eran las potentes lámparas del Trieste y, ocasionalmente, destellos de luz de criaturas marinas que producen su propio brillo, como luciérnagas submarinas. Este viaje fue más que un desafío técnico, fue un épico descenso a una de las últimas fronteras de la Tierra. Dentro de su sólida esfera de acero, Walsh y Piccard pasaron sin problemas su inmersión más profunda anterior de 5.486 metros. Todo parecía ir según lo planeado. Estaban bien protegidos en la parte trasera de su cabina por 2 capas de vidrio, pero aproximadamente 2 horas después de su inmersión, un fuerte estruendo los sobresaltó. La capa exterior de vidrio acababa de agrietarse. Ahora estaban a unos 6.000 metros bajo el agua, revisando rápidamente su equipo y la cabina. Su pequeña cápsula, diseñada para soportar la vida bajo condiciones extremas, estaba ahora bajo un estrés aún mayor, enfrentando una presión masiva de 815 kilogramos por centímetro cuadrado. Con el vidrio exterior destruido, solo una capa los separaba de un aplastamiento fatal por el océano. La situación era crítica. Una brecha en el vidrio interior significaría una muerte inmediata. Milagrosamente se mantuvo intacto, y los dos decidieron seguir adelante hacia las profundidades. Mientras continuaban su descenso durante casi 5 horas más, tensos y alerta en el reducido espacio de su cabina, se acercaron al fondo mismo de la fosa. Justo cuando pensaban que lo habían visto todo, algo se movió en el fondo del océano. Un pez plano, de unos 30 centímetros de largo. Ver un pez a esta increíble profundidad fue inesperado y fascinante. Confirmó que habían llegado a su destino, la parte más baja de la fosa de las Marianas. El medidor de profundidad marcaba 10.912 metros, casi 11 kilómetros bajo la superficie del mar, alineándose perfectamente con los datos del sonar. Ahora descubriremos la formación de esta enorme fosa y las fuerzas geológicas en juego. La inmersión récord en las profundidades del mar.
Aquí, tan lejos de la superficie de la Tierra, se tomaron un momento para capturar un autorretrato, conmemorando su logro histórico. Sin embargo, su misión no era solo llegar a este punto, sino también estudiar y documentar las características únicas de la fosa. Desafortunadamente, su sumergible levantó una nube de sedimento fino, lo que hizo casi imposible ver algo. Era como estar dentro de un cuenco de leche. La visibilidad era tan mala. Al darse cuenta de que no podían completar sus objetivos de observación, tomaron la decisión de regresar a la superficie. Después de una ardua jornada de 9 horas bajo el mar, el Trieste emergió frente a la costa de Guam el 23 de enero de 1960. Walsh y Pickard no solo sobrevivieron, sino que también establecieron un récord para la inmersión tripulada más profunda, un récord que aún permanece invicto. Esta inmersión fue una hazaña increíble de coraje humano y destreza tecnológica, marcando un hito significativo en la exploración oceánica. Sin embargo, su exitosa inmersión dejó muchas preguntas sobre cómo se había formado una fosa tan masiva. Si no podían encontrar las respuestas en las profundidades de la fosa, tendrían que buscar en otros lugares. Durante las décadas de 1950 y 1960, bajo la dirección de Harry Hess de Princeton, un equipo de geólogos comenzó a recopilar y analizar datos de sonar de océanos de todo el mundo. Mapearon meticulosamente el fondo marino, revelando que la fosa de las Marianas era parte de una extensa red de cañones submarinos que se extendían por todo el globo. Paralelamente, descubrieron algo igualmente impresionante: la cordillera del Pacífico Oriental. Esta cadena montañosa submarina, que corre paralela a la fosa pero en el lado opuesto del Pacífico, era parte de una cadena de montañas de 64.000 kilómetros de longitud, lo que la convierte en la característica geológica más grande del planeta. Este descubrimiento fue un gran avance. Sugería un posible vínculo entre la fosa y la cordillera del Pacífico Oriental, que requería una mayor exploración. La respuesta vino de una fuente inesperada. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos había instalado una vasta red de sismómetros subterráneos para monitorear pruebas atómicas alrededor del mundo. Estos instrumentos también detectaron terremotos naturales. Cuando se mapearon las ubicaciones de estos terremotos, los geólogos notaron que estaban concentrados a lo largo de las cordilleras y fosas oceánicas. Este patrón fue revolucionario. Cambió por completo nuestra comprensión de la Tierra. Mostró que los movimientos que causaban estos terremotos ocurrían en lo profundo de las cordilleras y fosas. Gracias a esta extensa red de sismómetros, los geólogos ahora podían localizar con precisión dónde ocurrían estos terremotos, su profundidad y su naturaleza. Estos datos precisos proporcionaron ideas cruciales sobre la dinámica de las placas tectónicas, alterando fundamentalmente nuestra comprensión de los procesos geológicos. Una idea revolucionaria comenzó a cambiar nuestra percepción de la Tierra. La superficie de nuestro planeta no es una pieza sólida, sino que está formada por grandes secciones llamadas placas tectónicas. Estas placas están en constante movimiento, deslizándose unas junto a otras y a veces chocando. Este movimiento es lo que causa los terremotos. En los lugares donde estas placas se encuentran fosas profundas y cordilleras altas bajo el agua. Dos características significativas son la cordillera del Pacífico Oriental y la fosa de las Marianas, que se encuentran en lados opuestos de la placa del Pacífico. La búsqueda para entender cómo se formó la fosa de las Marianas ha ido reuniendo más pistas e información. El sumergible llamado Trieste descendió hasta el punto más bajo de la fosa, demostrando que es el lugar más profundo de la Tierra. Después de esto, la tecnología de sonar ayudó a mapear la cercana cordillera del Océano Pacífico Oriental. Comprender el origen de la fosa significaba estudiar lo que ocurría en esta cordillera, lo que implicaba explorar las enormes montañas submarinas, situadas a unos 2.400 metros bajo la superficie del océano. Ahora sabemos más sobre la fosa de las Marianas, ya que hemos identificado que se encuentra a lo largo del borde occidental de la placa tectónica del Pacífico. Opuesta a esta fosa, en el otro lado de la placa, está la cordillera del Océano Pacífico Oriental. Esta cordillera es parte de una cadena global de montañas submarinas, la característica geológica más grande de nuestro planeta. Los científicos sospechaban que esta enorme cordillera podría ayudar a explicar cómo se formó la fosa. Encontraron una pieza crítica de evidencia muy lejos, donde la cordillera se extiende bajo el medio del Océano Atlántico. A continuación, descubriremos pistas cruciales que revelan cómo se crea y se mueve la corteza terrestre. Patrones magnéticos extraños, bajo el mar. Durante la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos desarrolló una herramienta llamada detector de anomalías magnéticas para localizar submarinos soviéticos. Este instrumento podía detectar los cascos metálicos de los submarinos en las profundidades del océano, pero descubrieron algo inesperado. A lo largo de la cordillera submarina,
Había líneas extrañas de rocas magnéticas que formaban patrones alternados entre positivo y negativo. A menudo se describían como si fueran rayas de cebra. Los geólogos saben que la Tierra actúa como un gran imán con un polo norte y un polo sur, pero estos polos no permanecen fijos. Aproximadamente cada 300.000 años, el campo magnético se invierte por completo. Esto significa que una brújula que antes apuntaba al norte comenzaría a apuntar al sur. Este cambio en el campo magnético de la Tierra es un tema fascinante y bastante difícil de explicar. Los científicos creen que esto explica por qué vemos esos patrones magnéticos rayados en el fondo del océano cerca de las cordilleras. En la década de 1960 se descubrió que el magma, una roca fundida proveniente de lo más profundo del subsuelo, emerge y forma estas cordilleras en los océanos Atlántico y Pacífico. Cuando el magma surge entre las placas tectónicas, eleva el fondo marino, creando estas enormes cordilleras submarinas. Mientras el magma está caliente y en estado líquido, sus partículas magnéticas se alinean según la dirección del campo magnético terrestre de ese momento. Una vez que el magma se enfría, estas partículas quedan bloqueadas en su posición, registrando efectivamente la ubicación de los polos magnéticos en el momento en que la roca se solidificó. A medida que surge más magma, empuja la corteza más antigua lejos de la cordillera, capturando también las inversiones del campo magnético terrestre. Este patrón de inversiones magnéticas actúa como una grabadora natural que registra estos cambios en la magnetización. El patrón de rayas magnéticas permite a los científicos calcular qué tan rápido se están separando las placas tectónicas. Las rayas de cebra confirman que el fondo del océano, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, se está expandiendo desde estas cordilleras a una velocidad de más de 5 centímetros por año. Sin embargo, los geólogos necesitaban más pruebas de que el magma realmente estaba moldeando la cordillera. Si la roca fundida caliente estaba formando esta enorme cordillera en el Pacífico, entonces el agua circundante debería estar caliente. En 1977, un equipo de científicos emprendió una misión para comprobarlo. Dudley Foster lideró estas inmersiones pioneras. Es emocionante estar a la vanguardia de la ciencia, realizando nuevos descubrimientos en cada expedición al mar. Cada viaje trae consigo un nuevo grupo de científicos y objetivos, y es esa emoción de explorar y encontrar cosas nuevas lo que realmente hace que el trabajo sea apasionante. Durante muchas semanas, un equipo de exploradores buscó en las profundas cordilleras oceánicas sin encontrar nada significativo. Entonces, de forma inesperada, descubrieron algo extraordinario, un pico rocoso que emitía un chorro de gases tóxicos y calientes al agua. Cuando observaron el agua circundante, parecía brillar y burbujear, como cuando calientas agua en una tetera transparente. Curiosos midieron la temperatura y descubrieron que era de unos 3 a 4 grados, notablemente cálida para el agua de las profundidades oceánicas, que generalmente actúa como un enorme refrigerador, equilibrando las temperaturas. Esta intrigante formación rocosa, conocida como un respiradero hidrotermal, fue un hallazgo crucial. Demostró que el calor del magma, ubicado en las profundidades de la Tierra, se filtraba hacia el fondo del océano. Sin embargo, este calor no se distribuía uniformemente a lo largo de la cordillera, surgía a través de estos extraños respiraderos, creando bolsas de agua inusualmente cálida. Cuando se realizan descubrimientos como este, no siempre queda claro de inmediato su importancia. Puede llevar años comprender plenamente la magnitud de un hallazgo, y este fue definitivamente uno de esos momentos. Estos respiraderos hidrotermales resultaron clave para completar el rompecabezas sobre la fosa de las Marianas. Proporcionaron pruebas de que el magma seguía empujando nueva corteza en la cordillera del Pacífico. El descubrimiento de las rayas magnéticas, los patrones de rocas magnéticas en el fondo marino, mostró que la corteza vieja estaba siendo empujada lejos de la cordillera y se dirigía hacia la fosa de las Marianas en el otro lado de la placa del Pacífico. Esto planteó una gran pregunta para los científicos: si el fondo del océano se crea continuamente en la cordillera y la Tierra no está expandiéndose, ¿a dónde va la corteza vieja? Se dieron cuenta de que, a medida que se extiende el nuevo fondo marino, una cantidad equivalente debe estar siendo engullida en otro lugar, y la gran pista apuntaba hacia la fosa de las Marianas. ¿Es la fosa de las Marianas solo un cañón submarino, o podría esconder cosas que desafían nuestra comprensión de la Tierra? Comparte tus pensamientos y no olvides darle like y suscribirte para más.